Bienvenidos a una nueva edición de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Antes de iniciar con el análisis de hoy, le recordamos que usted puede escucharnos por UCSG Radio, dial 1190 en AM. Además puede vernos en tiempo real a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com. Iniciamos nuestro programa de este día. Luego de 4 décadas del boom petrolero, el Ecuador se convirtió en una economía dependiente de los hidrocarburos. Su abundancia en la Amazonía y su alto valor en el mercado internacional centró todas las esperanzas de un país desarrollado a base de este recurso, que para nuestro infortunio es no renovable, pues a mediano plazo tornará insostenible la actual matriz energética. Hoy en día, bajo la tutela del gobierno vigente, se intenta dirigir al país a una matriz energética diversificada. Y precisamente este tema lo vamos a abordar sobre nuestra mesa de análisis junto a Felipe Borja, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, muy conocedor de la materia, a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Luis Felipe, gracias por acompañarnos en este programa, pues vamos a tratar de exponer todo lo posible para que la gente conozca de qué se trata la matriz energética, apoyándonos en tus conocimientos y en tu facultad de exposición. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por la invitación, y queremos ser lo más sencillo del país explicándole este proceso trascendental histórico para el país. Perfecto. Antes de iniciar con nuestro análisis, es importante conocer detalles acerca de los nuevos proyectos hidroeléctricos que serán construidos y que se están construyendo en nuestro país, los cuales aportan al desarrollo de la matriz energética planteado. Veamos esta exposición preparada en la sala de redacción de su programa Mesa Análisis del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Han pasado 4 décadas desde que comenzó el boom petrolero en el Ecuador. Y hasta la actualidad, la economía ha dependido de las ganancias que genera este recurso natural no renovable. En el país, el 90% de la energía que se consume proviene del crudo de petróleo y sus derivados, mientras que el 4% corresponde a gas natural y el 3% a fuentes hídricas. Pero el petróleo no es eterno. Entonces, ¿de dónde se obtendrá la energía del país cuando el petróleo se acabe? El presidente de la República, Rafael Correa, insistió en la necesidad de cambiar la matriz energética de Ecuador, porque mencionó que el actual es insostenible. Por esta razón, el gobierno ejecuta la construcción de 8 hidroeléctricas y 3 minicentrales eólicas, todo con una inversión de $5.000 millones. La construcción de estas hidroeléctricas le permitirá al país pasar de ser un importador a ser un exportador de energía. Actualmente, la energía hidroeléctrica genera alrededor del 50% del total de energía del país, pero en 3 años, el 92% de la energía será netamente hidroeléctrica. Pero eso no es todo. Los proyectos también son ecológicos. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable indica que el país dejará de emitir 11 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera gracias a la construcción de las siguientes empresas hidroeléctricas. En el cantón El Chaco, provincia del Napo, se construye el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país. La empresa tendrá una capacidad de generación de 1.500 megawatts y su inauguración está prevista para enero del 2016. En el cantón Zamora de Zamora Chinchipe se construye el proyecto hidroeléctrico del Citanizagua. La hidroeléctrica tendrá una capacidad de 115 megawatts y su funcionamiento está previsto para diciembre del 2015. En las provincias de Pichincha y Cotopaxi se construye el proyecto hidroeléctrico Mandariacu, que generará 60 megawatts y estará listo en octubre del 2014. En el cantón Taday, en la provincia de Cañar, todo está listo para que a finales de este año se inaugure el proyecto hidroeléctrico Mazar Dudás. Esta hidroeléctrica generará una potencia de 21 megawatts. En el cantón Quijos, provincia de El Napo, el proyecto hidroeléctrico Quijos tendrá una capacidad de generación eléctrica de 50 megawatts y se tiene previsto operar en diciembre del 2015.
Entre Cotopaxi, Pichincha y la provincia de Santo Domingo se construye la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Tendrá una capacidad de generación de 253 megawatts y se abrirá en abril del 2015. Finalmente, en las provincias de Azuay y Morona Santiago, se construye el proyecto hidroeléctrico Sopladora, que tendrá una capacidad de generación de 487 megawatts. Su inauguración está prevista para diciembre del 2014. El presidente de la República, Rafael Correa, indicó que la economía ecuatoriana podría colapsar en 2020 si no se diversifica la matriz energética. Para Mesa de Análisis, José Carlos Casañas. Es evidente de que nuestro país ha sostenido su desarrollo a partir del consumo de combustibles fósiles. La decisión de cambiar la matriz energética del país nos parece sumamente acertada, sin que sea propio de este programa calificar o no acciones del gobierno. Pero, dada la condición lógica, el estudio lógico que se ha visto, es necesario cambiar del consumo de combustibles fósiles a energía eléctrica generada de alguna forma. Ahora, el problema central para arrancar nuestra charla es qué afectación va a tener el cambio de esa matriz energética en nuestro país, en quienes dependen en sus negocios de la distribución de derivados de combustibles fósiles, de quienes consumen tanto el gas licuado de petróleo, cuanto van a consumir energía eléctrica, los costos del uno con el otro, la diferencia de costos, cuánto va a incidir. Y así por el estilo, una serie de situaciones. Cómo va a incidir sobre la industria el cambio del uso de combustibles fósiles que determinan un costo en su generación energética y el costo del kilovatio hora. Ingeniero. Muchas gracias, Alberto. Sí, efectivamente, el tema de la matriz productiva es un tema de debate nacional. Pero realmente hay que explicar un antecedente. ¿Qué pasó con el sector? Tuvimos primeramente el país una dependencia de recursos fósiles con el petróleo. Sí, pero en el 2009 llegó a nuestro punto crítico el sector eléctrico. Tuvimos un estiaje, a pesar que años anteriores, gobiernos como en la época de Río Borja inauguraron la central eléctrica Paute, y en esa época decíamos que íbamos a ser exportador de energía. Pero el sector eléctrico tiene planes establecidos. Hay plan que se hace cada 10 años que se llama el plan de notificación, y esos planes no se cumplieron en ese proceso en los años venideros. Llegó el colapso del 2009, entonces hubo que replantear el sector eléctrico. Sí, efectivamente, el país, para poder tener su desarrollo, su impulso, necesita fundamentalmente la matriz energética. Somos autosuficientes en un sector como es el sector eléctrico, y de ahí va a depender los otros sectores productivos del país. Al tener ya una soberanía energética que está programada para el 2014, ya ha ingresado a algunos programas de desarrollo. En Sobaba con 42 megavatios, va a ingresar en 2014 el proyecto Sopladora. Repotenciaron muchas centrales térmicas, va a entrar en operación la central de Esmeralda, va a ampliarse la central de gas de Machala Power, y los 8 proyectos emblemáticos que ya están programados para entrar al sector. Eso significa que el país va a tener ya una capacidad energética suficiente. Estamos hablando de alrededor de 2.800 megavatios en excedente, en potencia, que el país va a tener. Con esa capacidad ya energética del país, podemos ya pensar que el país tendrá que buscar objetivos nacionales, como es la matriz productiva. La matriz productiva tiene que ser ese proceso de cambio. Tenemos que ampliar y fortalecer sectores como la metalurgia, sectores como la siderurgia, sectores industriales, que son básicamente el desarrollo, fuente de trabajo. Yo les decía a unos amigos, tenemos que en el país ya aquí construir motores, rodamientos, muchas cosas importamos. El país debe tener un proceso ya de construir su propia tecnología, su propio desarrollo en esos aspectos. Y si tenemos un centro energético, tendrá que ese centro energético será utilizado para incentivar el sector productivo, incentivar la industria y tener una energía garantizada para el sector.
El rato en que nosotros entramos al cambio de la matriz energética, esto es, la utilización de energía eléctrica para sustituir el consumo de combustibles fósiles, gas, derivados de petróleo, hablemos de gasolina, diésel, búnker, Kerex, etc. Vamos en busca de la sustitución del gas licuado de petróleo por electricidad. Por ejemplo, para uso en las cocinas, para el cocinado diario, para la preparación de alimentos diarios. Este consumo, ¿hasta qué punto va a resultar más barato o más caro con energía eléctrica para el consumidor, no para el Estado, para el consumidor? ¿Cuánto más caro o cuánto más barato podría darse esto? A ver, si ya vamos a tener un excedente energético, el excedente habrá que utilizarlo para la ciudadanía, para la sociedad nuestra. Vamos a reemplazar el gas por uso eléctrico, que es la cocina de inducción. ¿Por qué la cocina de inducción? Porque es una cocina más eficiente que la cocina eléctrica y que la misma cocina de gas. Entonces, el gas, saben que el pueblo sabe que es un recurso que no tenemos, que solo producimos el 20%, el 80% lo exportamos, y según la estadística del Banco Central, aproximadamente en los últimos años el país ha desembolsado 640, 650 millones de dólares en pagar el subsidio. Si vamos a tener un recurso como es la energía eléctrica, habrá que utilizarlo. Yo sé muchas interrogantes en el sector sobre el tema de la utilización de energía eléctrica. Sí, pero es un recurso que vamos a tener en abundancia. Sí, estamos hablando de 20 gigavatios hora en energía, estamos hablando de cerca de 2.800 megavatios en potencia que el país va a tener excedente. ¿Cuántos se requieren para usar la cocina de inducción? Aproximadamente 4.200 gigavatios hora. Sí, habrá un excedente todavía. ¿Qué significa más o menos eso? Para que tenga idea del país. La central Coca-Cola Sinclair producirá en el año 8.700 gigavatios hora. Esa va a ser la producción aproximada de Coca-Cola Sinclair. Lo que producirá aproximadamente Soplahoras, Matoachi y Platón, cerca de 4.250 más o menos. No. Entonces, solamente se requieren 4.200 gigavatios hora aproximadamente para cocina de inducción en energía. Entonces, tenemos un excedente en el país. Y además excedente, tenemos que fortalecer la industria. Y el excedente, y tendremos todo excedente, habrá que exportar excedente. Yo sé que en Colombia tenemos costos mucho mayores que aquí en el país. Perú también, el costo de kilovatio hora es mucho mayor. Estamos hablando de 15 a 20 centavos de kilovatio hora. Vamos a una cosa importantísima, ingeniero. ¿Cuál es el costo de producción de una central hidroeléctrica, del kilovatio hora? A ver, estamos hablando alrededor de 38 o 40 centavos el costo hidráulico en el central. ¿No? El costo más caro se va a las centrales térmicas por varias razones. Y el costo del kilovatio hora en centrales renovables como eólicas, centrales fotovoltaicas, son un poco más caros. El Estado, el CONELE... ¿Está hablando de 30 centavos del...? El kilovatio hora, 33, 40 centavos el kilovatio hora. Lo que pasa es que el costo de kilovatio hora tienen excedente. Es el costo de la generación, más el costo de la transmisión y el costo de la distribución o de la comercialización, ¿no? Entonces, al final, tenemos un costo total de kilovatio hora. Pero... ¿Y entonces cómo cobran 4 centavos el kilovatio hora por algo que cuesta 38 o 40 centavos de dólar? Bueno, el Estado, a partir del mandato 15 estableció tarifa única, ¿no? Porque, bueno, habían diferencias en el país, habían empresas eléctricas del país que tenían, su esquema tarifario era diferente. Ejemplo, la empresa de Bolívar o Sucumbío, su mayor sistema de distribución era rural. Eso se encarecía los costos para dar el servicio a los ciudadanos. La ciudad de Guayaquil tiene una población concentrada y tiene un importante sector industrial, que es un consumo que genera muchos recursos para la unidad de negocio. Entonces había un desequilibrio tarifario en el país y se estableció una tarifa única compensando todas las tarifas. Una misma tarifa en el país se la paga por un servicio en cualquier parte que esta se genere. Pero entonces estamos pasando de un subsidio a otro subsidio. Mire, la realidad, anteriormente el sector eléctrico era horizontal, ¿no? La generación, la transmisión y la distribución eran independientes. Algunas todavía distribuidoras también tienen generación. Actualmente el sector va a ser diferente.
la concepción que el sector debe ser vertical. O sea, la generación, la transmisión, la distribución deben ser vertical y encadenada. Eso ocasiona que los costos de generación, de transmisión, de distribución deberán ser unificados. Sí, no vamos a la unificación legal, vamos al costo real de producción. Volvemos luego de un momento que tenemos que hacer una primera pausa en nuestra conversación, en nuestra charla. No sin antes recordarles que nos puede sintonizar en el canal 42 de UHF y también en Claro TV, en el mismo canal. El canal 74 en TV Cable y el 318 de Univisa, tanto en Guayaquil como en Quito. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente. La hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair es considerada la más grande del Ecuador. La inversión es de alrededor de 2.245 millones de dólares y se financia con recursos del Estado y de la empresa Exim Bank de China. Gracias por seguir con nosotros. El cambio de la matriz energética en el Ecuador trae consigo la construcción de hidroeléctricas que reducirían en un 91% el uso de combustibles fósiles y la emisión del CO2, anhídrido carbónico, las cuales serían inauguradas paulatinamente hasta el 2016. ¿Qué otros beneficios nos heredaría esta transformación? Lo estamos analizando hoy en Mesa Análisis, Política y Actualidad. Ingeniero, es fundamental determinar algo que se nos fue pasando hace un momento. El costo de generación puesto a nivel de medidor del kilovatio hora va a ser de 33 centavos o de 4 centavos. No, es de 4 centavos el costo de generación, de 3 centavos a 4 centavos hídrico, hidráulico, ¿no? Usted sabe que el costo del kilovatio hora es el costo de generación o la transmisión y la distribución. Actualmente el costo del kilovatio hora aproximadamente es 10 centavos el kilovatio hora, ¿no? Claro, en la generación térmica. No, total, en la media, en la térmica más la hídrica. El costo en el país es aproximadamente redondeado 10 centavos el kilovatio hora. Pero el costo de la generación hidráulica es barata. Ese es 4 centavos más o menos. Ingeniero, 3 a 4 centavos aproximadamente. Aprovecho para hacerle una pregunta, ya que yo hace algún tiempo me desconecté del sector eléctrico y no conozco si el negocio eléctrico sigue igual. Antiguamente, cuando se tenían pues centrales hídricas, térmicas eficientes, térmicas no eficientes, y unas que eran un horror, unas llamadas barcazas, se tenía de que empezaba a generar, diga usted, una hídrica eficiente a las 3, 4 de la mañana, que generaba a 3, 4 centavos de dólar el kilovatio hora. Luego, pues a eso de las 7 de la mañana, que era necesaria más energía, se le daba la orden a las térmicas eficientes que empiecen, que generaban entre 6 y 7 centavos de dólar el kilovatio de hora. Luego, ya más adentrada la mañana, tipo 7 y media, 8 de la mañana, que era necesaria más energía, le daban el trabajo a las térmicas no eficientes, que generaban pues desde los 8, 10, 12, 14 hasta los 24 centavos de dólar el kilovatio hora. Pero este paso de una a otra iba generando que el pago del costo del kilovatio hora, a la que empezó con 4 centavos, a las 9 de la mañana ya no sea de 4 centavos, sino de 22 centavos de dólar la hora. O sea que equiparaban el costo de la eficiente con la no eficiente, conforme iban entrando paulatinamente en funcionamiento. ¿El asunto sigue así o ya no? Bueno, ya no. El SENACE es el Centro de Control de Energía, que hace el despacho del sector eléctrico. Bueno, eso pasaba anteriormente por la necesidad. No teníamos nosotros los recursos necesarios para cumplir la demanda. Usted sabe que tenemos centrales base y tenemos centrales de punta. La hora de punta aproximadamente en el país es 7 y media en adelante. Tenemos horas de pico. Y centrales que para cubrir la demanda son centrales de gas, que son más rápidas en poder ingresar
al sistema, 15, 20, media hora entra un central de gas, se utilizan para central de demanda. Efectivamente teníamos esos problemas en el sector porque no teníamos la capacidad energética en el país para solventar la demanda. Había muchas centrales, especialmente centrales de térmicas que no estaban en mantenimiento, habían problemas con muchas centrales y lamentablemente el país necesitaba esa energía, ¿no? Bueno, la realidad ya cambió en el país, ya tenemos nosotros independencia energética, tenemos un excedente energético. ¿Pero se sigue con esa variación de precios conforme van entrando? Bueno, es que la control del despache es más o menos del SENACE y ya no existe ese control de precio. Hay un momento en el país, en ciertas situaciones, especialmente en diciembre, que tenemos picos, los mayores picos son el 19 de diciembre que se dio el año pasado, donde a veces circunstancias que tenemos que exportar energía, pues no, más o menos el 4% anual exportamos a Colombia y en Perú en poco. Mi tema es clarísimo. ¿Existe la variación del precio en el despacho diario de cuando empiezas en 4 centavos y posteriormente te van a pagar 8 porque entró la que genera en 8 y luego en 12 y luego en 24 o ya no? Ese despacho lo hace el SENACE. Claro, lo hace el SENACE. Pero esa variación de costos se sigue manteniendo. Del mercado de comercio lo manejan ellos y ellos controlan ese sector. Si claro, el despacho lo hacen ellos. Ellos lo han manejado actualmente, lo hacen bien, ponen operación en función de costo. Como hay un decreto ejecutivo que el costo es nacionalmente único, entonces el costo es 9.96 centavos de venta al público. Pero en adquisición. En adquisición, bueno, es el SENACE que toma las políticas, qué entra y qué no entra a generación. Pero por lo general, quien debe tener prioridad son las centrales hídricas, hidroeléctricas, para poder tener mejor su costo. Y centrales eficientes, como la de gas, que tienen, son un poco más baratas. Costos de 3 centavos. Más o menos 3 centavos, para poder entrar también a compensar los costos. Ahora, considerando de que tenemos esos costos, diga usted de 4, 5, 6 centavos de dólar, incluyendo algunas térmicas que por ahí todavía hay que ponerlas a andar, ¿por qué el costo de 9 centavos el kilovatio hora? Bueno, eso fue un decreto ejecutivo, que eso fue el mandato 15 que estableció una tarifa única en el país. En el país todavía tenemos energía barata, te debe entender que todavía tenemos en Perú, en Colombia, en Chile, costos de 15 y 20 centavos el kilovatio hora. Nosotros todavía tenemos energía barata. Pero aquí tenemos una tarifa de 42 centavos y de 60 y pico centavos. Bueno, ese es otro esquema. Lo que pasa es que la regulación que hizo el CONELEC, el último cambio, hubo ya el anterior cambio tarifario, establecieron por medidas de control de consumo energético, ¿no? Yo creo que el Ministerio del MER tomó esa decisión para poder hacer que la sociedad reaccione y también hagamos un control de eficiencia de uso de energía. Donde los ciudadanos que consuman por arriba de 500 kilovatios se hizo una tarifa especial, pues, ¿no? Entonces el kilovatio hora está en la tarifa establecida, una de invierno y verano, donde aquellos que consumen 500 kilovatios tienen un precio, los de 750 otro precio, los de 1000 otro precio, y hasta 2000, 2500, que son los ciudadanos que más consumen en el país. Bueno, nosotros dimos nuestro punto de vista al respecto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, es que la sociedad ha implementado mecanismos que más consume más paga. Sí, pero también tenemos que tener equilibrio de consumo, ¿no? Poner costo de 7 centavos de kilovatio nos pareció un poco exagerado. Le hago una pregunta, costo de 42 centavos me pareció exagerado. Sí, pero si la energía está ahí disponible, si la sociedad se desarrolla, la tecnología es parte del consumo, pues no, la energía es parte del desarrollo de la sociedad. Si tenemos más energía, tenemos más equipos. Los ciudadanos tienen más lactos, más computadoras, más consumo energético. ¿Sí? Ingeniero, pongamos una casa media que tenga 2 televisores, ¿ya? Que tenga 2 acondicionadores de aire de promedio de 18.000 BTU, que tenga una refrigeradora y maneje 2 computadoras. Más o menos eso llegaría a los 500 kilovatios o pasa de los kilovatios. Más o menos. O sea, aquí lo que inciden en la tarifa son 2 elementos. ¿Cuáles? El aire acondicionado y la nevera. Hemos dicho que en la costa ecuatoriana, especialmente en Guayaquil, hay épocas del año que son verdaderamente se requieren el aire acondicionado, porque a veces hay familias, niños que no pueden dormir porque el calor es intenso.
o hay que estudiar, hacer las actividades de la casa, y se requiere de ese elemento, el aire acondicionado. Y hemos dicho, Y la nevera tener un aire permanente. acondicionado no es riqueza, señores. Eso es parte de la necesidad, eso es parte de nuestra Del buen vivir. del buen vivir, pues, ¿no? Así es. Y la nevera, que es parte del desarrollo para poder conservar nuestros alimentos. Eso no pasa en muchas partes de la sierra, porque usted puede dar las frutas ahí y no se deteriora. Aquí en la costa sí. Entonces, hemos dicho que no se puede medir la riqueza por un aire o dos aires acondicionados, ¿no? Y esos son más o menos un aire acondicionado son 300 kilovatios hora. Se están estableciendo en el país que, bueno, que mejoren la calidad de esos aires, que dan aires inverter, pero también el costo. Pero un aire inverter que sea más eficiente tiene un valor son más mayor caros, de ¿no? adquisición. Pero hay que comparar el consumo energético en función a lo que cuesta un inverter. Que al final se ha demostrado que el inverter al año sí va a reducir significativamente su costo. Sí reduce. ¿Cuánto reduce Claro. un inverter? Bueno, un inverter... El top Están de hablando los de inverters. 40 a 45%. Lo que pasa es que aquí en el país no tenemos un ente certificador que diga exactamente, este inverter va a consumir 300, 400 o 1000 kilovatios hora al año. Habrá que ser el Estado o Un la sociedad laboratorio. civil, la empresa privada, no sé, decir al Estado, señores, estamos dispuestos nosotros a certificar. Bueno, yo sé, el INE tiene sus políticas, pero ¿quién certifica en el país que esa nevera que dice que tiene 300, 500 kilovatios al año o ese inverter que consumen tanto? Alguien debe certificar en este país. Es un problema totalmente la certificación. Continuando con el tema de la charla sobre el tarifario. El momento en que se estableció un tarifario muy diferenciado, arrancando de 500 kilovatios hora con una tarifa beneficiada de 4 centavos y pasar a partir de los 500 a los 8 o 9 centavos, creo que es, ¿no? 11 centavos. A los 11 centavos. 3 centavos llega ahí, bueno. 13 centavos. 3 centavos. Ya. O sea, que pasa de los 500 y Por automáticamente... periodo, sí, va por segmento. Va. Ya, pasando de los 500, ¿cuánto paga? Va de 11 centavos, 13 centavos, ahí Según va a subiendo. 26 centavos, ¿sí? 42 centavos por segmento, hasta llegar a 67 centavos. Los que consumen más de 3.000 en un periodo y 3.500 en otro periodo. Esa cuestión del incremento tarifario visto desde un punto de vista viene a generar un principio de solidaridad en beneficio de los que menos tienen. Pero al mismo tiempo, los que menos tienen usualmente, y no, esto no significa hacer un discrimen, los sectores menos favorecidos económicamente a su vez son los que menos generan ingresos para el Estado. Esto es, son los que menos impuestos pagan. En cambio, que los valores mayores les caen a las personas que normalmente son los que generan más ingresos para el Estado. ¿No se torna el asunto del pliego tarifario diferenciado en una especie de discrimen? Bueno, es un tema que siempre se ha discutido sobre el tema de la aportación que hacen los ciudadanos que consumen más de 500, porque dicen que son el 5% de la población, pues no, contra el 95% que tiene menores de 500 kilovatios hora. ¿Es Pero, realmente el 95%? Sí, aproximadamente, sí, ¿Sí? Básicamente es 5 o 6%. En época de invierno se dispara un 2-3 puntos más, pero aproximadamente es el significado de ese porcentaje que tiene la población. El tema aquí es, en ese tarifario, es que hay algunos impuestos, algunos Ese es otro tema. algunos impuestos y algunos mecanismos que tiene esa planilla tarifaria. La tasa de la basura, Es el un alumbrado horror eso. público. Ya. El alumbrado público, así es. Entonces, si usted paga una planilla, los ciudadanos, yo sé que son los que más consumen, tienen que pagar Mucho más por alumbrado público 3, y 4, mucho más por 5, recolección 10 de veces basura. más por el alumbrado público, 10 veces más por el costo de la tarifa de la basura. Me parece una exageración. Habrá que revisar ese proceso, que las tasas que tiene la planilla eléctrica. Eso la debería basura, ser tasa fija ya. más bien, ¿no? Debe ser una tasa fija, ¿no? Yo, en la nueva ley, No progresiva. la nueva ley que se encuentra en la Asamblea Nacional, la ley del sector eléctrico, la nueva, porque usted sabe que la antigua era la de 1896, se está haciendo la nueva ley del sector eléctrico, se establecen que esas tasas deben ser independientes, como así debe ser, pues no, la tasa de basura, no puede ser que la tasa de basura se incremente 5 o 6 veces su costo
A los ciudadanos que Indexada al consumen a costo los eléctrico. yo sé, los ciudadanos consumen 1.500, 1.000 kilovatios hora anexados a su planilla, pues, ¿no? Habrá que pensar, pues, si le van a recoger la basura, limpiar la casa, abogado, no sé qué van a hacer las empresas de basura o la recolección de Porque basura en el además hay país. sectores como por ejemplo en la vía San Borondón, que ya no se puede decir que es de pelucones, porque ahí vive personas de clase media, clase alta y altísima, ¿ya? Clase media como nosotros, incluso clase media baja en algunos sectores. Pero ahí normalmente se cobra la tasa de basura, pero en el interior de las ciudadelas hay sistemas de recolección independiente por los cuales hay que pagar también, Bueno, adicionalmente. esos casos lo he visto, pues, igual también hay las compañías que recogen la basura, también hay que pagarle. Pero Hay que pagarle, ese claro. debe ser, habrá que preguntarle al señor alcalde de San Borondón también, que eso es una responsabilidad del municipio de San Borondón, por si los ciudadanos pagan sus impuestos, los ciudadanos pagan sus tasas, y por qué deben pagar todavía un pago extra para la basura en esa Eso ciudad. debería pagar el municipio de San Borondón. Habrá que preguntarle al alcalde de San Borondón, al señor Coyuna, decir, bueno, ¿por qué permite que todavía, a pesar que los ciudadanos pagan sus tasas, tengan otro pago adicional por la basura, que recogen la basura? Es terrible el tema. Es terrible el tema. Tenemos que hacer un breve corte nuevamente. El tiempo se nos va muy rápido, es una conversación muy agradable. Es momento de hacer una pausa, pero antes les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesaanálisis@ucsgrtv.com. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente en la continuación de nuestra charla. El ministro de Industrias, Ramiro González, indicó que la campaña para reemplazar cocinas de gas por las de inducción comenzará el próximo mes de agosto. Desde este mes se planea reemplazar un total de 300.000 cocinas a gas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El día de hoy, Mesa Análisis Política y Actualidad examina para usted la transformación de la matriz energética en el Ecuador. Me acompaña el ingeniero Felipe Borja, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador. Y antes de continuar, les contamos que las cocinas de inducción reemplazarán a las de gas. Esta medida también forma parte del cambio de la matriz energética que plantea el Gobierno Nacional. Conozca más en el siguiente reportaje preparado en la sala de redacción de Mesa Análisis. Volvemos. En los últimos meses ha sido recurrente escuchar el nombre de cocinas de inducción. Esto se debe a que el Gobierno Nacional, a través de la Asociación de Industriales de Línea Blanca, planea reemplazar 3 millones de cocinas a gas por cocinas de inducción. Todo en un plazo de 3 años y con una inversión de 2.400 millones de dólares. El objetivo es claro: reemplazar el gas por la electricidad al momento de cocinar sus alimentos, ya que, según la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, el 77.67% del gas licuado de petróleo que se usa para elaborar gas es importado. Esto le representa al Estado un gasto de 327 millones de dólares. Los usuarios deberán esperar hasta el mes de agosto del 2014 para que las empresas eléctricas del país oferten una cocina de inducción de 2 hornillas por $150 o una de 4 hornillas que tendrá un costo de $340. Usted podrá seleccionar cualquiera de las dos acorde a su bolsillo. Sin embargo, no todos los medidores en el país están aptos para monitorear la energía que usarán estas cocinas, ya que el medidor deberá soportar mínimo una cantidad de 220 voltios. El Ministerio de Electricidad indicó que de 3.800.000 abonados, solo 1.300.000 hogares disponen de medidores con esta capacidad. Quienes aún no tengan el medidor deberán solicitarlo a la respectiva empresa eléctrica que les provee el servicio. Recuerde que las cocinas de inducción no emiten llamas, por lo tanto son seguras. Permiten cocinar los alimentos más rápido. Son ecológicas. Además, no transfieren el calor a otro material porque solo calientan el recipiente.
En las cocinas de inducción usted se demorará 4 minutos en preparar su comida, mientras que en las cocinas a gas los alimentos están listos en 9 minutos. Pero no cualquier tipo de ollas se puede poner en estas cocinas. Es necesario usar recipientes de acero inoxidable. Es por esto que el gobierno otorgará créditos para que los usuarios compren 3 ollas y una sartén a base de acero inoxidable. Todo por un costo aproximado de $35. Por ahora usted podrá seguir comprando el cilindro de gas al precio de $1.60 para cocinar sus alimentos, pero tenga en cuenta que en el 2016 el precio del gas valdrá $20, ya que el gobierno quitará el subsidio por el gasto que esto le genera. Para ese tiempo ya estarán listas las 8 hidroeléctricas en el país, como parte del cambio de matriz energética que propone el actual gobierno. Para Mesa de Análisis, José Carlos Casañas. El cambio que tenemos de la matriz energética que generará lógicamente cambios de formas de consumo. Veamos una cuestión importante. El tanque de 15, 16 kilos cuesta $1.60, $1.80 Precio y fijado. creo que lo venden a $2. $2, ¿Ya? En una casa de consumo normal de 5 o 6 personas, ¿qué tiempo dura? 15 días. El cálculo aproximado es que 1.16 del tanque Ya. es una familia consume en el mes. En el Aproximadamente son 209 kilovatios hora aproximadamente, sí. Esos son 209 kilovatios hora. Esa transformación energética de ese Ya. 1.6 para lo que genera serían en generación eléctrica. Ya. ¿Cuánto sería esa generación eléctrica? ¿Cuánto costaría esa generación eléctrica? Bueno, la matriz productiva hemos dicho que es una necesidad irreversible para el país. Claro, definitivo. Para el país todos tenemos claro que es una necesidad irreversible por el bien y el desarrollo del país. Usar un recurso, la energía eléctrica. Hemos gastado cerca de 6.000, 5.000, 6.000 millones de dólares en el sector eléctrico implementar el sistema y de generación. tenemos que aprovechar esa Claro. energía para beneficio de la sociedad. Pero es que mi punto es que quiero llegar al tema tarifario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el tema tarifario hay algunas verdades de perogrullo. ¿Ya? Los 200 y pico de kilovatios hora, ¿cuánto costarían al mes? 10 centavos aproximadamente cuesta el kilovatio hora. El kilovatio ¿sí? hora. Lo que pasa es que Estaríamos- tenemos que ver la eficiencia. ¿sí? Una cocina de gas no es eficiente, aproximadamente el 40%. Se desperdicia. Se usa el 40%, lo Pero demás se como es- desperdicia. Y la cocina de inducción es un elemento totalmente eficiente, De un cerca 90 y pico. de eficiencia. Ya, ok. Entonces, no debemos de botar el recurso que tenemos, Ya, debemos es que- usar un equipo eficiente. Ya. La cocina eléctrica es una resistencia que produce calor, ¿sí o no? Ya. La cocina de inducción es la forma moderna de cocinar en la sociedad. O sea, ¿sí o no? son ollas especiales que hay que poner sobre esa Bueno, cocina. la olla es otro tema. Yo digo la cocina. La Ya. olla es un componente adicional para que Necesario. pueda utilizar la cocina de inducción, ¿sí o no? Porque el mecanismo es un mecanismo electromagnético, sino Ya. que se cocina a través de un flujo de electromagnetismo. Ya. Entonces Ahora. necesitamos elementos para que funcionen. Entonces, son ollas ferromagnéticas. Ya. ¿Sí o no? Ya, para que reciban esa inducción de calor Para que- y se- cocinen el y alimento. cocinen los alimentos. Aprovechando el 90 y pico por ciento de la generación de esa energía, ¿no es verdad? Ok. Así es. En tanto que en la de gas desperdiciamos aproximadamente un 40%, 60%, perdón. 60%. Ok. ¿A dónde voy? La gente normalmente, el pueblo, todas las personas normalmente, consumen un tanque de $2 en 20, 22 días, 25 días, ¿ok? Ahora les va a costar un poco más la generación de energía, porque va a salir más caro. Va a salir como en, dijo usted, 4 o 5 dólares mensuales, ¿no es verdad? En la generación de las 260 kilovatios. A ver, estimado abogado. Sí, la cocina de inducción va a tener un consumo energético de 80, 90, 100 kilovatios. Entonces Ya. el Estado ecuatoriano va a subsidiar, va a compensar Ya. ese consumo de esa cocina, ¿sí o no? Ya. Ya. Existen ciudadanos que tienen dentro del plan tarifario lo que son la tarifa de dignidad, hay un porcentaje, y están hasta los que van hasta 500 kilovatios hora. Ya. Entonces el Estado va a compensar esos 80 kilovatios hora y 20 por la ducha eléctrica. Y en la sierra también el tema de los calefones, que también son parte para calentar el agua de los ciudadanos, Ya. que son por el tema climático que tienen ellos allá. El Estado va a hacer esa responsabilidad.
Y los ciudadanos tendrán que ser un mecanismo de aporte a la sociedad. Siempre hemos dicho que es un tema cultural. El cambiar de cocina a inducción a cocina industrial es un tema cultural. Hemos dicho al país, mi madre cocinaba en la época del carbón, en la época del diésel. Nosotros somos la generación del gas. Y posiblemente pasemos tan rápido en mes de agosto a la nueva generación moderna que es la cocina inducción. Igual en estos últimos 5 o 10 años la sociedad ha sido cambios tan dramáticos tecnológicamente. El correo electrónico, la tecnología. Estoy de acuerdo con usted, pero aquí viene un tema importantísimo. Si a mí se me va a incrementar mi planilla por el consumo de energía eléctrica, ¿ya? El gobierno me va a dar una ayuda, un apoyo, me va a dar una tarifa especial, todo lo que usted quiera. Pero igual se me va a aumentar mi planilla eléctrica. ¿Ya? Porque voy a sustituir costo del gas por energía eléctrica. ¿Qué va a pasar con los aledaños? ¿Qué va a pasar con el costo de mi recolección de basura? ¿Qué va a pasar con el costo de mi alumbrado público? Ustedes no completamos la conversación en el bloque anterior, porque el rato en que se me incrementa mi planilla, quiera que no, va a incrementarse eso. ¿Por dónde debería de ir? Yo sostengo que debería ser una tasa fija. Bueno, eso es correcto. Efectivamente, las tasas de alumbrado público y de basura, son porcentaje del consumo eléctrico de la planilla, y no debería ser así. Debería ser una tasa única, como usted lo dice, estimado abogado, o también por sectores urbanos de la sociedad. O sea, marcando los sectores de ciudad, sí, marcando en diferentes sectores. Sí, igual también o por niveles de consumo, porque no puede ser que un ciudadano que consume ahora 700 va a consumir 900, también va a hacer su incremento del pago de la tasa de basura o del alumbrado público. Debe haber tasas ya de basura, alumbrado público únicas, o hacerlas por metros cuadrados de construcción, o zonificarlas en en el país. Zonificarlas por metro cuadrado. ¿Sí o no? En la nueva ley que está en el sector, en la Asamblea Nacional, presentada por el señor Presidente de la República, dentro de los considerandos se establece también la eliminación de las tasas de basura, ¿no? Habrá que los municipios del país definir cómo cobran la basura, pues no, porque los grandes beneficiarios en este incremento tarifario fueron las empresas de recolección de basura, porque es ciclamente el país, pues, ¿no? Que a nadie le dan cuentas. Que a nadie le dan cuenta, pues, ¿no? Entonces sería interesante habrá que rectificar cuentas ahí en el tarifario y decir exactamente las tasas de basura del alumbrado público y definirlo. Y también las tasas de alumbrado público han sido también muy especiales, pues, ¿no? Porque muchas empresas también han tratado de manejar los temas de pérdida por el alumbrado público. Bueno, es un tema de discusión que internamente tenemos que discutirlo, es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema muy amplio y muy largo. Es momento de hacer una pausa, pero antes les recordamos que pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico mesaanalysis@ucsgrtv.com. Los dejamos con un dato informativo y volvemos inmediatamente en la continuación de nuestra charla. El ministro de Industrias, Ramiro González, firmó una convocatoria para que las empresas nacionales que deseen fabricar cocinas de inducción se puedan inscribir. Las empresas ecuatorianas no pagarán aranceles de las partes de las cocinas que se importan. Continuamos con más. Cambiar la matriz energética era una medida imponderable para el Ecuador, pues de no diversificarla, la economía del país podría tener serios y graves problemas, ya que la base en la que se ha sentado es en un recurso no renovable como el petróleo. El gobierno nacional ha echado sus cartas en 8 hidroeléctricas en construcción. Además, ha enumerado alternativas como el uso de biocombustibles, vehículos híbridos, sistemas de transporte eléctrico y cocinas eléctricas especiales llamadas de inducción. Hoy estamos analizando la transformación de la matriz energética en el Ecuador junto con el ingeniero Felipe Borja, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador. Ingeniero, terminando la idea sobre las cocinas de inducción, vamos a establecer una nueva cocina. Ahí vimos en el reportaje anterior
unas con plancha de vidrio bonitas, etcétera. Habrán otras más sencillas. En fin, el modelo no interesa, sino de que serán una resistencia que permitirá poner una olla encima. Hago una pregunta que mucha gente se la hará. Yo, pese a que conozco de muchas cosas de eso, no entiendo. ¿Qué pasa si yo no pongo una olla ferromagnética en mi hornilla, sino que pongo una tradicional olla de aluminio o de vidrio o de loza? ¿Qué pasa? Bueno, la loza no funciona. Efectivamente, es un mecanismo que va a trabajar con olla ferromagnética, ¿no? Porque eso es una manera de cocinar con inducción, ¿sí, no? Con electromagnetismo. Y se requieren elementos para este proceso. El aluminio no funciona, sino olla ferromagnética. El tema aquí es que la sociedad Pongamos una fábrica de ollas ferromagnéticas, ingeniero. No, bueno, la sociedad va a desarrollar todas esas cosas, son parte de la credibilidad de la sociedad. Este nuevo proceso va a generar muchos negocios paralelos al sistema. Ya. Bueno, pueden ponerse, muchos me decían, oiga, ya no podemos hacer cangrejos porque hacemos en olla de aluminio. Sí, pero pueden poner una plancha ferromagnética y poder seguir haciendo la misma olla, como la olla en loza. Son procesos que la sociedad va a tener que desarrollar. Pero que hay que hacerlo, porque vamos a utilizar un recurso que sí tenemos, un recurso que no tenemos. Voy a la otra pregunta complementaria. Es un tema cultural. Si yo, en vez de poner una cocina de inducción, pongo una cocina eléctrica normal, de esas que tienen la serpentina completa y que se enrojece totalmente ahí donde que pone un dedo encima, se le queda pegada, ¿ya? De esas, o sea, de las antiguas eléctricas que habían, ¿qué pasa? No pasa nada, usted puede cocinar con cocina eléctrica, lo que debe entender es que va a tener mayor consumo de energía eléctrica, nada más. Ya. La cocina de inducción lo que va es disminuir su consumo eléctrico. Igual también el gas va a seguir existiendo. El gas, si usted quiere seguir usando gas, lo usa el gas. Lo que pasará en el futuro, porque esto no es inmediato, el gobierno o las autoridades del sector determinarán el punto de equilibrio, cuándo será, cuando tengamos el 40, 50, 30, 80% de cocina de inducción instalada en el país, cuando el costo tendrá el costo del gas, costo real. Que usted sabe cuánto es el costo real del tanque de 100 de gas kilos. Alrededor de $22 para un cilindro de 15 kilos. Es el costo aproximadamente real internacional. Y no vamos a asustarnos porque todo aquí, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, tienen costos reales de energía eléctrica, de gas, y son sociedades que marchan normales, ¿no? Lo que pasa es que algún día en este país tenemos que transparentar los subsidios. Y la sociedad debe valorizar lo que eso le costó la presidencia a Bucaram. Yo sé, sí, pero dígame usted a la sociedad. ¿Cuánto un ciudadano compra una tarjeta de celular, cualquiera de los operadores que sea? ¿Cuánto cuesta? ¿$6? ¿$10? 3, 6, 9 y $12. Y lo compra. Y lo para compra oír música. Para bajar música, ¿sí o no? Para llamar a los amigos. Para llamar a los amigos. ¿Cuánto nos cilindros de gas? $1.60. Y gastamos nosotros $6, $10 para bajar música. Y estamos peleando por un cilindro. ¿No hay una manera de cambiarle la matriz energética al servicio celular? Bueno, en la nueva banda que se establecerá ahora, la tecnología 4G, yo creo que el Estado va a tener la van a cambiar, pero va a costar más. Ya anunció el señor ministro de No, debe contar, porque, bueno, igual también un poquito más, dijo. También trae muchas cosas antecedentes ahí, porque la 4G va a tener que los teléfonos también, última generación, son otro tipo de teléfonos, o sea, ya no son los comunes y corrientes para mejorar, son las bandas anchas, la rapidez de bajar cualquier cosa, ¿no? Entonces son mejores servicios. Pero se seguirá cortando la comunicación en la mitad. No, yo creo que ya han definido los parámetros de medir la calidad de servicio. Creo que la Supertel ya está haciendo unos cambios para medir, porque al final solamente son zonificadas en promedio. Ahora van a ser puntuales en zona, porque usted puede tener el 90% de servicio en 10 zonas, pero en 2 zonas puede tener el 30% y te cumple con el servicio. Habrá que mejorar ese tema. Entonces, el tema de la cocina de inducción, decimos que es un tema cultural. Sí, tendremos unos cambios en empresas eléctricas. Tenemos cambios como que habrá que cambiar las redes. Sí, efectivamente, vamos a tener que punto 220 establecer. ¿Los sistemas de distribución se van a variar? Bueno, lo que pasa es que tenemos, especialmente aquí en la costa, yo digo en las empresas eléctricas acústicas,
nuestra red de distribución, nuestras alimentadoras siempre han sido monofásicas. Ayer porque somos monos, no sé, pues no. Pero en la sierra se han hecho, de las grandes empresas, o sea, muchas de las empresas, Centro Sur, Lambato, la Quito, la gran mayoría de sus zonas de distribución son trifásicas, ¿no? Ya. Entonces, ellas tienen, su mayoría son 220. El proyecto empezará en Cuenca, más o menos 25.000 cocinas, empezará en Centro Sur, en Cuenca, ya tienen definido su área, van a empezar, y poco a poco empiezan en Explíqueme Guayaquil. la diferencia entre, utilizando lenguaje muy sencillito y entendible, me acordé de un famoso entrevistador de radio que utiliza estas palabras, un lenguaje muy sencillito que nuestro público lo puede entender. ¿Cuál es la diferencia entre trifásico y monofásico? ¿En qué afecta el uno y en qué afecta el otro? Bueno, las redes trifásicas por lo general, ustedes pueden instalar muchas bombas de agua, son trifásicas, ¿sí o no? En cambio, muchos motores son trifásicos, especialmente muchos ciudadanos tienen 220. Y en la red Mosfet también es 20, sí, pero esa es la facilidad para que muchos ciudadanos puedan instalar sus talleres, sus soldadoras, sus bombas de agua de riego. O sea, ahí se usa trifásico. Sí, es trifásico. Entonces, cuénteme una cosa, porque mucha gente tiene el temor de que cuando van a ponerle corriente de 220, van a consumir más. ¿Es real? No, ¿Es no menos? es real, a lo contrario, pues, ¿no? Con 220 es menor el amperaje. Entonces, ¿por qué las cocinas de 220? Porque son más eficientes y tenemos menor amperaje, menor corriente, ¿no? Entonces, por eso trabajamos a 220. Con 210 sería más alto el amperaje. 110 sería más alto. Más alto el amperaje. Ya. Entonces, tenemos que instalar en todas las casas que tengan, para que no consuma, punto 220. Entonces, mucha gente dice, ¿por qué 220? Bueno, porque esa es la patente que las cocinas se van a utilizar a 220. ¿Qué es 220? Es un punto como usted tiene en su casa un aire acondicionado, una secadora. Yo sé que muchos no tienen secadora, ¿no? Bueno, muchos tienen aire acondicionado. Pero solamente es un punto que instala en lugar donde usted va a poner su cocina y ahí tendrá una cometida, el interruptor con su tierra. Y eso va a garantizar, especialmente en los sectores populares, que tengan un breaker. Muchas casas no tienen un breaker. ¿Sí? Tienen muchas acometidas que, bueno. Y de ahí los incendios. Hemos tenido problemas de incendios en la sociedad. Entonces tendrán su varilla de tierra, tendrán su breaker de protección. Eso va a dar una garantía mínima de seguridad eléctrica a los domicilios. Entonces, no es un tema tan complicado instalar un punto de 220. O sea, un punto de 220 son dos líneas de 110 que se unen. O que van en paralelo, perdón, de las cuales usted toma la corriente. No. Dos cables que el voltaje es 120. El voltaje es 120 o 110. Entonces, afuera, ¿qué hace la empresa eléctrica de distribución en cualquier punto del país? La empresa eléctrica, si usted tiene un medidor de 110, tendrá que exigirle a la empresa eléctrica que le cambie su medidor para 220. ¿Y eso cuánto cuesta? Eso es gratis, eso es gratis para la ciudadanía, eso debe ser gratis. La parte interior sí deben pagar los ciudadanos. O si muchas empresas de distribución dicen que van a colaborar tratando de ponerle 2.220 en la casa, esa es otra cosa. Pero el medidor es responsable de la empresa eléctrica. Y la acometida, el que tenía una acometida de 110, ¿sí, no? Tendrá que cambiar la acometida de 220 con el medidor de 220. Bueno, el tema técnico, yo sé que es un tema tan complejo, pero bueno, para decir que hay que cambiar los transformadores, ampliarlos. Hemos dicho que bueno, que ya no debe haber transformadores de 5 kVA, ya no debe existir, pues. Claro. Sino mínimo debe haber 25 kVA para poder no hacer cambios cada rato, especialmente en los sectores urbanos marginales, pues, ¿no? O en los sectores rurales del país, donde el FERUN siempre estableció programas con instalación de medidores de 110. Debería normarse el medidor de 120, como ya se está haciendo actualmente en muchas empresas del CENEL, especialmente aquí en la CENEL, la que tiene 10 empresas eléctricas en el país. Los transformadores ya deben tener transformadores de 25, de 37.5, de 50 kVA para no tener, andar cambiando cada rato, porque tenemos una carga importante. Sí, las cocinas tendrán una carga importante eléctricamente. Y tendremos ya nuevos picos en la curva de demanda en el país. La sociedad cocina a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, aquí en la costa, 6, 7 de la mañana el desayuno. Muchos van a cocinar con cocción, tenemos un pico ahí. Tenemos la gran cantidad de cocinar la gente a las 12, 1 de la tarde, tenemos un pico más grande. O sea, ya la curva de demanda va a tener sus cambios en el país, ¿no? Y 7 de la noche que entra el hombre público. ¿Qué tan rápido calienta una cocina de inducción? Es 2 veces más rápido, especialmente que una cocina de gas. Sí, 2 veces más rápido. Ah, por lo menos hay ese consuelo. Hay ese consuelo, sí. Y entonces, aquí hay un problema que debemos nosotros y las empresas eléctricas también deben contribuir.
las empresas eléctricas deben mejorar su calidad de servicio. Ahora, Franco, ¿qué le pasa a usted si a las 12 del día, en un cantón del país, en cualquiera que sea andable, dice, hay un corte programado, o en la provincia de Esmeralda o Los Ríos, se vaya la luz a 12 del día, 2 horas de servicio? ¿Cómo cocinan los ciudadanos? Hizo su agosto el restaurante de la esquina. No, que pero todavía entonces, tiene gas. No, las empresas eléctricas tienen que mejorar su calidad de servicio. ¿Qué está pasando actualmente? No se trabaja en línea energizada de 13.8, 69 kV, de 108 kV, 230 kV. Entonces las empresas de distribución tendrán que tener mecanismos de capacitación, formación de su personal y técnico de trabajar con línea energizada. Muchos países de la región, Perú, Colombia, Chile, Uruguay, tienen mecanismos de desarrollo de mantenimiento. Pues nosotros claro, tenemos y que tienen que adaptarlo. tener sistemas de aprovisionamiento redundantes que se llaman en doble círculo o en doble circuito. Ese es un problema. Tenemos alimentadoras que dan 30, 40 kilómetros y tenemos que cambiar el conductor, subir la capacidad del conductor. Es un problema que tiene que resolver las empresas eléctricas. Así es, ingeniero. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tengo a mi productora desesperada diciéndome, se nos fue el tiempo, ya me quiere hasta matar. No nos queda más que agradecerle y pedirle que en una próxima ocasión continuemos con esta charla tan agradable y tan entretenida, que además nos permite ilustrar a nuestro público de que sepan por dónde viene la cosa y por dónde realmente suena la fiesta. Agradecemos la presencia y el aporte del ingeniero Felipe Borja, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador. Si usted desea compartirnos su análisis, le recordamos que puede escribirnos a nuestro correo electrónico mesaanalysis@ucsgrtv.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @mesaanalysis, y en Facebook con el nombre Mesa Análisis. Antes de irnos, les dejamos con una frase simple, pero llena de sabiduría. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Lo dijo uno de los científicos más grandes de todos los tiempos, Albert Einstein. Soy Alberto Franco y esto fue Mesa Análisis Política y Actualidad. Los esperamos en una próxima emisión, no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en sus familias, en quienes estén cerca, en el día a día, y a través de ese encuentro de la paz, lleguen a la felicidad. Hasta otro momento.